Hola, la presente cápsula es para hacer una breve reflexión respecto de dos criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió en torno al valor de la hoja de certificación de vigencia de derechos que en algunos juicios aporta el Instituto Mexicano del Seguro Social. Previo a describirlos, es preciso ponernos en contexto. Cuando se reclaman del IMSS diferentes prestaciones, como por ejemplo una pensión de vejez o su cuantificación correcta, dependerá del número de semanas cotizadas y del salario promedio, el monto final que por ese tipo de pensiones recibirá el beneficiario. Al respecto, la Ley Federal del Trabajo prevé que cuando exista controversia en lo relativo al número de semanas de cotización y salario promedio, corresponde al IMSS acreditar tales circunstancias. Así, en un juicio laboral, ante la narrativa de la parte asegurada o beneficiaria respecto al número de semanas cotizadas y salario promedio, el IMSS normalmente exhibe un documento denominado Certificado de Vigencia de Derechos, que en esencia contiene la historia de empresas para las que ha laborado un asegurado, así como el número de semanas cotizadas y salario de cotización en cada una de ellas, así como el salario promedio. Ahora, en términos de las jurisprudencias emitidas por la Corte, este documento tiene pleno valor probatorio salvo prueba en contrario. Esta circunstancia obligaba a las partes a ofrecer, por ejemplo, como prueba, una constancia de alta ante el propio IMSS de una empresa que no aparecía en tal hoja de certificación y así destruir, aunque parcialmente, el valor de ese documento. Sin embargo, ante la presentación de ese certificado y ante la falta de pruebas para controvertir de manera directa el contenido de ese tipo de certificados, las partes empezaron a cuestionar su validez ofreciendo la prueba de inspección en los archivos del propio IMSS, por lo que al no exhibir el instituto los documentos que respaldaban la información contenida en ese certificado, las juntas laborales restaban valor a dicho certificado y por ende se tenía por cierto lo narrado por la parte asegurada en el escrito de demanda, en lo que ve a las semanas cotizadas y salario promedio, dando como resultado que el IMSS pagara pensiones con montos muy altos. Así, al encontrar ese camino interpretativo y procesal para destruir el valor de ese tipo de documentos, el cual fue avalado por muchos tribunales colegiados en el país, estimo que llevó al abuso por parte de despachos jurídicos y de muchos asegurados, llegando al extremo de que en los escritos de demanda aseveraban contar semanas o tener semanas de cotización y salarios promedio inverosímiles. Ante ello, como podemos suponer, el IMSS fue demandado en centenares de miles de juicios a nivel nacional, poniendo en riesgo su ya de por sí delicada capacidad y sostenibilidad financiera. Considerando lo anterior, en los criterios en cuestión, la Corte determinó que el certificado de derechos que el IMSS exhibe en los juicios en los que se reclama el otorgamiento o modificación de una pensión prevista en la Ley del Seguro Social, y la litis consiste en esencia en fijar el número correcto de semanas de cotización y el salario promedio, la Corte señaló que este tipo de documentos tiene pleno valor probatorio y no se destruye con el desahogo y resultado de la prueba de inspección que la parte asegurada ofreció en el juicio. Esto aunque el IMSS no haya exhibido los documentos en materia de dicha inspección, sino que dijo la Corte que para fortalecer el resultado de tal inspección, el asegurado debe ofrecer prueba directa de que, por ejemplo, laboró en las empresas que señaló en su escrito de demanda. Con dicho criterio, estimo que la Corte impide que con el resultado de la prueba de inspección, en los supuestos referidos, la parte asegurada acredite presuntivamente contar con semanas de cotización y salario promedio narradas en su escrito de demanda, sobre todo las que son inverosímiles y que no aparecen en el citado certificado, sino que en todo caso, señala la Corte, para ello la parte asegurada debe exhibir otro tipo de pruebas. Es pertinente evidenciar que se tiene conocimiento que a nivel nacional muchos titulares de tribunales laborales federales de asuntos individuales, cuando al analizar demandas donde reclaman del IMSS pensiones o su modificación,
sobre la base de un número de semanas de cotización o salario promedio que estiman son inverosímiles, requieren los juzgadores a la parte promovente para que, bajo protesta de decir verdad, manifiesten esos hechos, y en algunos casos tales requerimientos han provocado el desistimiento de la demanda. Con este criterio considero que la Corte contribuye a dar certeza al sistema jurídico nacional al evitar los abusos cometidos por las partes en juicios de esa naturaleza, en cuanto a narrar semanas de cotización y salario promedio irreales. Sin embargo, queda para reflexión si lo realizado por los jueces atenta contra el principio de acceso a la justicia, al sentirse las partes de alguna manera presionadas a protestar decir la verdad respecto a los hechos narrados, cuando que este requisito en la demanda no lo prevé la Ley Federal del Trabajo. Hasta pronto.